En este video vamos a ver cómo graficar una función lineal. En análisis 1, cuando graficamos una función lineal, era una recta en el plano. Acá la función lineal ya va a ser un plano en nuestro espacio tridimensional. Vamos a ver la ecuación general. Entonces, AX más BI, esperen que voy a borrar ahí para que quede bien, más BI más EZ más D igual 0. Esa va a ser la ecuación general de nuestra función lineal. Lo primero que vamos a hallar es la intersección con los ejes coordenados. Entonces, la intersección con el eje X la vamos a encontrar cuando Y y Z son igual a 0. Entonces, si este es igual a 0 y Z también es igual a 0, desaparecen estos términos, nos queda que AX más D es igual a 0. Entonces, despejando nos queda que X es igual a menos D sobre A. Nosotros vamos a trabajar en el primer octante. Entonces, cuando les demos una ecuación lineal, el valor de D va a ser negativo. Entonces, al ser negativo, este menos se va a ir con el valor negativo y nos va a quedar un valor positivo para graficar. Lo vamos a ver después con un ejemplo numérico. Respectivamente tenemos también las intersecciones con el eje Y y Z. En este caso X y Z tienen que ser igual a 0. En este caso X e Y van a ser igual a 0. Entonces despejando nos va a quedar BI más D igual a 0 cuando Y y Z son igual a 0. Entonces Y va a ser igual a menos D sobre B. Y acá lo mismo, cuando X e Y son igual a 0, nos va a quedar CZ más D igual a 0. Despejando Z, nos va a quedar que Z va a ser igual a menos D sobre C. Entonces, estas van a ser las intersecciones con los respectivos ejes, X, Y y Z. En segundo lugar, lo que vamos a hacer para graficar una función lineal es hallar las trazas. Las trazas. ¿Qué son las trazas? Las trazas son las intersecciones de la superficie
con los planos coordenados. Entonces recordemos que lo que vamos a graficar en el espacio tridimensional es un plano, no una recta como en el espacio bidimensional. ¿Cómo hacemos estas trazas? Entonces va a ser primero la intersección con el plano XY. Ella se va a dar cuando Z sea igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda acá? AX más BY más D es igual a 0. Entonces ahora voy a despejar Y en función de X. Entonces, si despejo Y en función de X, me va a quedar que Y va a ser igual a menos D sobre B menos A sobre B por X. Esa es una de las rectas que voy a tener que graficar en el gráfico que vamos a hacer después de calcular todas las trazas. Análogamente, la intersección con el plano XZ se va a dar cuando Y es igual a 0. Entonces, si Y es igual a 0, desaparece este término, nos queda AX más CZ más D igual a 0. Y acá lo que voy a hacer es despejar Z en función de X. Y acá nos va a quedar Z igual a menos D sobre C menos A sobre C por X. Por último, la intersección con el plano IZ. Ahí la que es igual a 0 es X. Entonces, este término es igual a 0, nos queda BI más CZ más D igual a 0. Y acá despejo Y en función de Z. Entonces me va a quedar que Y es igual a menos D sobre B menos C sobre B por Z. Y ahora sí ya puedo pasar a graficar. Vamos a graficar estos puntos y estas tres rectas. Entonces, primero gráfico la intersección con el eje X. Supongamos que está por aquí.
Recuerden que este menos, como D, con los D que vamos a trabajar van a ser negativos, nos va a quedar un valor positivo. Después vamos a graficar la intersección con el eje Y. Menos D sobre B menos D sobre B. Y la intersección con el eje Z menos D sobre C. Después tenemos que graficar las rectas, pero si se fijan bien las rectas y calculan algunos puntos, van a ser justo la unión entre estos puntos. Entonces, si se fijan la traza del plano XZ, va a ser justo la unión si grafican puntos entre estos dos puntos. Si se fijan la traza de este plano, el IX, y grafican la ecuación que les dio, la función lineal, va a ser justo esta que tenemos acá, que une estos dos puntos, y por último, la tercera les va a dar la unión de esos puntos. Y entonces acá nos queda la función lineal en el espacio tridimensional. A veces lo pueden ver sombreado como para darle un poco más de profundidad, ¿sí? Y así termina el gráfico de una función lineal. En el próximo video lo vamos a ver con un ejemplo dándole valores a B, C y a D.